Amigas y amigos de Encima de la Noticia, estamos acá para conversar sobre el fenómeno de mayo. El fenómeno de mayo del domingo 19, obviamente es el que todos los dominicanos y dominicanas que vivimos en la República y los que viven en la diáspora conocen, las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana. Realmente sin muchas sorpresas. Sin mucha sorpresa, porque si nos llevamos de lo que decían las encuestas, los resultados andan por donde las encuestas, la mayoría de las encuestas indicaron. Estamos hablando de que el presidente Luis Abinader se alzó con la reelección con un 59% de los votos, y más o menos por ahí andaban las encuestas merodeando, aunque digamos mediáticamente en la campaña se hablaba, había gente que hablaba hasta de un 70%, otro de un 65, 66%, pero eso es parte, digamos, dicen que la mitad del pleito es la boca, ¿verdad? También pasa en las elecciones, en los procesos electorales, que cada quien indica cómo van los números y trata de crear percepción a partir de las encuestas y de los números. Pero si nos aferramos al criterio del análisis científico de las encuestas, digamos que las encuestas merodearon, y algunas con mayor precisión, pero digamos acertaron en los números, en los porcentajes. Presidente Abinader, reelecto con un 59%, el presidente Fernández se alza con el segundo lugar, digamos la cabeza de la oposición, la Fuerza del Pueblo, un partido de reciente formación. Bueno, podríamos decir que esa es una sorpresa. Podríamos decir que esa es una sorpresa porque el presidente Fernández con 26%, en el segundo lugar, la Fuerza del Pueblo, el partido que sacó 3 senadores y ninguno el PLD. Señor, ¿ustedes se acuerdan la maquinaria política que era el PLD, que en un momento dado llegó a ganar 29 senadurías también? Entonces, este partido queda relegado a un tercer lugar, para un tercer lugar sin un solo senador o una sola senadora. Es decir, yo no sé lo que va a hacer ese partido, el PLD, pero evidentemente tiene que estar en un proceso de análisis de sus dirigentes, de su presidente y de su equipo, de su comité político, porque evidentemente que los dirigentes de los partidos se analizan muchas veces por sus resultados. En algunos países, cuando ocurre un descalabro electoral tan importante a un partido, su dirigencia es sustituida, algunos hasta renuncian, porque es un desempeño bastante pobre el que tuvo un partido como el PLD. Esa sería una segunda sorpresa, si podemos hablar de sorpresa, ¿verdad? Porque el PLD, esa maquinaria política que gobernó por tantos años este país, de repente queda en ese tercer lugar. E insistimos, ese segundo lugar, digamos, la oposición, la Fuerza del Pueblo, es un segundo ganador extraordinario, porque es que la Fuerza del Pueblo se alza con 3 senadores, pero además, señores, gana la senaduría del distrito. Y ganar la senaduría del distrito, que estuvo tan peleada, vamos a decir, aunque no, los resultados no están reñidos, porque Omar Fernández gana con un 56%, casi piquerita con el presidente en términos de que el presidente ganó con 59% y Omar Fernández alcanza el 56%. Frente a Guillermo Moreno, que no es un PRMista, que fue incorporado a la boleta del PRM en los últimos meses, desplazando a la actual senadora, Farideh Raful, y entonces mucha gente no entendió ese movimiento del PRM de poner a Guillermo Moreno, ni siquiera entendió el movimiento de Guillermo Moreno de moverse una persona con estatura, que ha sido candidato presidencial, moverse a una candidatura a senador. Es cierto que por el partido mayoritario actualmente en la República Dominicana y un partido en el poder, parecía, imagino yo, que en el análisis de alguna gente, obviamente del PRM,
Y obviamente al país, del propio Guillermo Moreno, decían, bueno, aquí tenemos una maquinaria, y así se vendió, como que había una maquinaria capaz de ganar. Y había gente, recuerdo amigos míos que me decían, no, que se desmonte Omar, que no va a ganar, porque toda esta maquinaria le va a caer encima. Y de hecho, el gobierno en cierto modo se tiró encima la candidatura de Guillermo Moreno. Intentó convertirlo en senador, pero Guillermo Moreno no se dejó. Para mí fue un mal negocio de parte del propio Guillermo Moreno irse a una candidatura presidencial, senatorial, por un partido que de hecho él había criticado, y eso le sacaron mucho eso en cara. Él había criticado al presidente, había criticado, después tuvo que desdecirse. Su deslucimiento en esos debates fue muy pobre su desempeño en relación con Omar, porque Omar le ganó, obviamente, en juventud. Ustedes saben que cuando he hablado aquí de esas cosas, siempre hablo del lenguaje no verbal, porque en un debate, los que analizamos, muchas veces tendemos a decir, no, que la propuesta, que eso. Señores, a veces es más importante la forma que el fondo en un debate, porque la gran cantidad de la población, la gran mayoría de la población, lo que hace que conecte en términos emocionales, ¿entiende? Es decir, a veces una persona mal vestida o con el vestuario equivocado en un debate en televisión pierde, aunque diga las mejores propuestas, porque los ojos y la conexión primera del televidente o del televidente en este caso, es fundamentalmente con la figura, ¿verdad? Entonces Omar sonriendo, no crispado, distendido, más joven, más guapo, obviamente, en términos de la edad, porque vamos a estar claros, es decir, hay gente que, como se dice, juventud es belleza, y entonces todo eso juega a favor, además de que obviamente el chico tiene la cabeza bien amueblada, cae bien, se maneja bien, con mucho tacto, y eso le llevó a la victoria, señores. La población decidió, cuando un pueblo decide, mire, este pueblo decidió, la proporción que usted quiera, pero decidió que Abinader iba a ser presidente 4 años más. Y ahí está. Y eso no era difícil de revertir. Usted puede decir ahora, bueno, que recursos del Estado, todo eso que muchas veces se argumenta, pero la gran verdad es que el presidente siempre gozó de una gran aceptación y se demostró en las encuestas, se demostró en las elecciones, quiero decir, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Omar, es decir, la capital quiso tener a ese senador. Y es, digamos, no es una sorpresa, es un fenómeno. Es un fenómeno, Omar Fernández, como el nuevo senador del Distrito Nacional. Bueno, entonces el PRM se alza con 29 provincias del país, y entonces la Fuerza del Pueblo con 3, el PLD con ninguna. Ese es el cuadro final de estas elecciones. A nivel de diputaciones el cuadro es más complejo, pero la victoria del PRM fue tan total en algunos casos, ¿verdad?, que incluso se llevó todos los diputados en juego, por ejemplo, como pasó en la provincia de Bauruco, donde Guillermito Lama gana la senaduría con un 68%, y entonces al mismo tiempo el PRM gana los 2 diputados en juego en la provincia. Es decir, que el partido que le siguió no acumuló los suficientes votos para poder obtener al segundo diputado o a la segunda diputada. Así que en ese caso específico, el PRM, pero también pasó en algunas circunscripciones. Es decir, estamos asistiendo, señores, a la era del PRM. Estamos asistiendo a eso. Así como hubo una gran era del Partido Reformista, con todo lo que usted quiera cuestionar, que se ganaba las elecciones con fraude, con todo, pero fue una era del Partido Reformista. Después vino una era que inició del PRD, 8 años, lamentablemente, por todos los problemas que no vamos a analizar aquí ahora, volvió el Partido Reformista casi 8 años, y
entonces vino la era del PLD, una era del PLD que con una interrupción de un periodo fueron 20 años. 20 años. Entonces, el PLD, como quedó ahora en estas elecciones, parecería que terminó su ciclo. Pero en política no se puede decretar nada. No se puede decretar nada. No hay cadáveres políticos tan que tú lo puedes enterrar y ya. Una vez un dirigente político se refirió al Balaguer de los años 80 como un cadáver político. Ese cadáver resucitó y gobernó casi, 6 años, casi 8 años. Entonces eso no se puede decretar. Hay gente que dice, bueno, ya no va a revivir más el PLD. En política es muy difícil predecir esas cosas. Claro, la historia te dice algo. La historia te dice que los partidos que se disminuyen hasta un punto tan ínfimo después de haber sido tan dominantes, casi nunca resurgen, casi nunca llegan a convertirse en grandes maquinarias políticas ganadoras otra vez. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo siempre traigo a colación que, por ejemplo, las 3 fuerzas principales que compitieron en estas elecciones son 3 fuerzas que vienen de un mismo sector, de un mismo partido, son hijas de un mismo partido, de lo que algunos llaman el patriarca de la política dominicana, que fue el profesor Juan Bosch, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, que dio a luz primero al PLD. Y es decir, el Partido Revolucionario Dominicano, que gobierna un primer periodo, interrupción, y después gobierna 2 periodos, interrupción, y ese mismo partido es el que del que nace el PLD. Y de ese PLD y de ese mismo partido también nació el PRM, que ahora está en el poder y que acaba de retener el poder, ¿verdad? Pero del PLD nació la Fuerza del Pueblo, que ahora es la segunda fuerza política. Es como si giráramos alrededor de la lógica, alrededor de esa gran marca política que fue el Partido Revolucionario Dominicano, el mayor partido de masas de la historia de la República Dominicana. Así andan las cosas. Entonces, nadie puede decretar que el PLD no se va a levantar, pero está en una situación difícil. Está en coma y debe ponerle punto final a ese proceso, ¿verdad? Y revertir la situación. Hay un liderazgo joven ahí que puede levantarse, pero tienen que hacerlo a tiempo. Y entonces tenemos el otro fenómeno, digamos, de estas elecciones fue la gran cantidad de jóvenes, muchos jóvenes, muchachos y muchachas jóvenes electos y electas a nivel nacional. Es decir, estamos asistiendo a un nacimiento de una nueva generación de políticos, de liderazgo político. Usted podrá criticar después, bueno, pero que son más bien copias del liderazgo anterior. No siempre. Yo creo que algunos, hasta por la propia dinámica de la sociedad, cuando hablamos de nueva política, es una nueva forma de relacionarse que es obligatoria en esta sociedad. Es decir, usted no puede reciclar al político de los años 80 en este siglo XXI. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el comportamiento político es completamente distinto, hasta por la forma en que nos relacionamos. Es decir, la fuerza, por ejemplo, ahora mismo de las redes sociales, de las plataformas digitales, que ha hecho posible que mucha gente pueda incursionar en la política y poder influir de una manera más efectiva. Hasta eso moldea. Y por supuesto las nuevas generaciones tienen otros parámetros, otra forma de regirse, otros paradigmas a los cuales siguen, otros valores inclusive, ¿no? Entonces, esta es una nueva sociedad, esta sociedad que a nivel mundial ya conocemos como la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, la era de la gran tecnología. Es una sociedad nueva. Y por supuesto los sujetos son nuevos. Fíjense que ahora los políticos no son unos sujetos que están allá arriba y mandan orden hacia abajo y mandan un mensaje hacia abajo, sino que son unos sujetos que tienen que ser más horizontales, porque el elector, ¿verdad? El pueblo que elige tiene la posibilidad de contestar
Ahora tiene que ser un diálogo, tiene que ser más horizontal la relación entre electores y elegidos, ¿verdad? De manera que esta es la situación. La República Dominicana acaba de pasar una gran prueba de la democracia, con todos los pequeños detalles que todavía hay que ajustar para que la democracia siga funcionando. Una gran pena, por supuesto, hay de que las fuerzas emergentes, los pequeños partidos, no hayan podido acceder a este pastel electoral de una mejor manera, con un mejor desempeño. Es una pena. También tiene que revisarse ahí esos partidos pequeños para que pueda haber aquí en la República Dominicana una democracia más plena, una democracia más completa, una democracia donde estos pequeños partidos tengan también una voz en los estamentos de decisión del Estado, el Congreso, pero también los ayuntamientos, que es donde más han accedido representantes de esos partidos. De manera que, sin embargo, como decía el presidente Luis Abinader, una cosa importante que hay que tener en cuenta, que ojalá que el presidente cumpla esta expresión que dijo: aunque tenemos, digamos, el gran pastel, aunque dominamos el Congreso con 29 senadurías y una cantidad extraordinaria de diputados, aunque tenemos esto, no vamos a gobernar como si estuviéramos solos. Queremos consenso, queremos que participen las fuerzas vivas, queremos que alrededor del pacto fiscal, alrededor del pacto eléctrico, alrededor de la posible reforma constitucional, no solamente se junten las fuerzas políticas, los líderes políticos, sino también todos los sectores de la sociedad que inciden en la dinámica de desarrollo de la República Dominicana. Ojalá que el presidente cumpla con esta palabra. No hay por qué creer que no lo va a hacer. Tiene una vocación, ha mostrado una vocación de consenso, y ojalá que el liderazgo político le tome la palabra, y que el liderazgo empresarial, el liderazgo social le tome la palabra, y que la República Dominicana no solamente haya salido fortalecida el domingo 19, sino que este sea un trayecto de mayor crecimiento y de mayor fortalecimiento de las instituciones en la República Dominicana. Entonces sí nos felicitaríamos en una forma más completa. Y todo este liderazgo emergente, joven, que está echando hacia adelante, va a recibir una mejor República Dominicana dentro de 4 años, y vamos a seguir creciendo. Y los que tenemos un poquito más de edad, lo único que vamos a hacer es aportar un poquito de nuestra experiencia. Vamos con todo por la República Dominicana. Felicitaciones al pueblo dominicano, felicitaciones a la Junta Central Electoral, porque, señores, organizar unas elecciones en una forma tan exitosa como lo hizo esta Junta Central Electoral, con todo lo complejo que es un proceso electoral, señores, hay que decir que si hubo un gran ganador en el presidente Luis Abinader, en todos los senadores, en el senador del distrito, Mar Fernández, hay que decir que la Junta Central Electoral sacó un 100% en estas elecciones. Así que felicitaciones, y nos vemos en la próxima entrega de Encima de la Noticia.